Hermanos, feliz sábado. Un placer para mí volverlos a ver después de al sábado que me he ausentado. Y bueno, es un placer para mí también estar de vuelta aquí, predicando la palabra del Señor, especialmente mensajes muy importantes que Dios tiene para su iglesia. De hecho, este es el mensaje, uno de los mensajes pilares de la iglesia adventista, el mensaje que voy a dar, que viene siendo una continuación de los mensajes que he venido dando yo anteriormente. No sé si ustedes han estado cuando yo prediqué anteriormente, aquí desde el frente, y hablé sobre el mensaje que daban los ángeles de Apocalipsis 14. Ese mensaje lo dan tres ángeles, y por el hecho de que lo dan tres ángeles se le llama mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel. Vamos a repasarlo un poco. Vamos a abrir en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Si ustedes ven, Apocalipsis 14 empieza hablando de los 144.000, ¿no? Si ustedes ven el versículo 1, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Los 144.000 representan la iglesia sellada de Dios, la iglesia triunfante. Actualmente nosotros estamos en ese proceso de sellamiento, ¿verdad? Estamos en ese proceso de perfeccionamiento a través del poder de Dios, pero todavía no lo hemos alcanzado completamente. La iglesia que se menciona al comienzo de Apocalipsis 14 es una iglesia que ya está lista para dar un mensaje. Y el hecho de que se menciona a la iglesia al comienzo del capítulo 14 como introducción al mensaje de los tres ángeles, que está en el versículo 6, nos dice que simboliza el mensaje de los tres ángeles. Si ustedes recuerdan, el primer tema que yo di, hablé del mensaje del primer ángel, y yo les leí muchas citas del espíritu de profecía donde se menciona que el mensaje que dan estos ángeles es en realidad el mensaje que da la iglesia. Estos ángeles simbolizan la iglesia, pero no cualquier iglesia. Ustedes saben que desde el comienzo, cuando Dios creó a Adán y Eva, y Adán y Eva pecaron, ¿no? Y se metió el pecado en el mundo, Dios tuvo una iglesia ya desde Génesis en adelante. Esa iglesia experimentó muchos cambios. Aquí David nos pone los textos, ¿no? Bueno, eso es una ventaja que tenemos aquí con computadora. Venía hablando de la iglesia ha experimentado muchos cambios. Y el mensaje que dio la iglesia fue diferente en distintos tiempos. El mensaje que tenía que dar, por ejemplo, los profetas, era un mensaje de arrepentimiento hacia el pueblo de Israel, ¿no? Y así a lo largo de la historia la iglesia fue dando mensajes con distintos énfasis. Si bien el mensaje doctrinal era el mismo, pero el énfasis era diferente. Y en la última iglesia nosotros vimos en el versículo 6 que se levanta una iglesia con la frase, dice: la hora de su juicio ha llegado, perdón, en el versículo 7. Vamos a leer el versículo 6 en adelante. Dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje que da la iglesia es de un evangelio eterno y se lo predica a todo el mundo. Ustedes saben que la iglesia a lo largo de la historia siempre ha tenido un público, ¿verdad? Pero ese público nunca ha llegado a ser completo. Siempre ha habido lugares a donde el evangelio no ha llegado.
Esta iglesia que se levanta en el versículo 6 de Apocalipsis 14 es una iglesia que cumple el objetivo final, que es que el nombre de Cristo sea predicado a todo el mundo. Actualmente hay lugares en donde nunca se ha escuchado siquiera el nombre de Jesucristo. La iglesia adventista del séptimo día ella está dividida, la organización de los adventistas, en distintas divisiones del globo, y que esas divisiones están organizadas más bien, tienen un fin de evangelístico, es decir, se sabe que a estos lugares hay presencia adventista. Y bueno, hay un lugar que se llama la Ventana 1040, que abarca toda esa zona de Arabia, de Turquía, de la India, o un poco de eso de Oriente Medio, en donde la iglesia no puede llegar. Es un lugar muy difícil de llegar, prácticamente por, bueno, distintas cuestiones, las religiones de esos lugares que son muy cerradas, etcétera. Pero esta iglesia que se levanta en Apocalipsis 14 logra completar su misión. El versículo 7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Lo que predica esta iglesia es que hay una fase de la historia del mundo que ha comenzado, y es la fase del juicio. Dice: la hora de su juicio ha llegado. Eso la iglesia de los apóstoles no lo podía predicar todavía, porque el juicio no había empezado. Nosotros sabemos que el juicio de Dios empieza en el año 1844, y hay profecías que ya hemos estudiado y que incluso, bueno, en alguna ocasión las volveremos a repasar, que apuntan al año 1844 como comienzo del juicio. El versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje que da esta iglesia es un mensaje de denuncia hacia una entidad llamada Babilonia. Nosotros estudiamos, quienes vinieron al tema anterior, al segundo tema que yo di, expliqué el mensaje del segundo ángel, y vimos quién es esta entidad llamada Babilonia, con lujo de detalles. Vimos quién es y por qué se le hace una denuncia a esta entidad. Y el versículo 9, que es el mensaje que da el tercer ángel, es el que vamos a estudiar hoy, dice. Y ese es el mensaje, presten mucha atención, es el mensaje más fuerte de los tres. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este es el mensaje más fuerte de los tres, es el mensaje más redundante, porque repite una y otra vez: la bestia, su marca, la bestia, su marca, y repite, hace mucho énfasis en el castigo que van a recibir aquellos que adoran a la bestia de su imagen. Incluso para mí, que más o menos conozco el tema, siempre hay más que conocer. Uno es humilde siempre en las escrituras, porque las escrituras constantemente están revelando cosas nuevas, pero incluso para mí me es difícil vislumbrar la pecaminosidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la pecaminosidad es una revelación del Espíritu, también la magnitud del castigo es una consecuencia de la magnitud de la pecaminosidad. Y aquí se menciona que aquellos que adoran a la bestia de su imagen han alcanzado el colmo de la pecaminosidad.
y se menciona su castigo. Uno puede pensar, pero ¿qué castigo? ¿Por qué es tan grave el castigo? Siendo que ha habido mucha idolatría en el pasado, ¿no? Es algo para pensar. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es estudiar el mensaje. Por lo menos, si ahora en este momento no estamos presentes en esa época como para vislumbrar la magnitud de los eventos que van a ocurrir en el fin del mundo, por lo menos sepamos qué es la marca de la bestia y cuándo se da la marca de la bestia para no caer en ese error de recibir la marca de la bestia. Ese va a ser el propósito del tema hoy. Bueno, vemos que este ángel lo que hace es continuar con el mensaje que vienen dando los dos ángeles anteriores, y la temática es la misma, aunque ustedes no lo crean. Vamos a ver que el problema aquí es un problema de adoración. Vean, el mensaje que da el primer ángel en el versículo 7 dice, en la segunda parte del versículo 7, en la advertencia que da el primer ángel es, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso queda claro, ¿verdad? Pero el mensaje que da el tercer ángel es, si alguno adora a la bestia o a su imagen, el problema que surge al final del mundo es un problema de adoración. O se adora al Creador, o se adora a la bestia o a su imagen. Es un problema de adoración, el problema que plantea. No hay un tercer lugar. No, yo no adoro a nadie. Tal es la situación del mundo en el tiempo en el que anuncia este mensaje, que no hay otra opción. Las papas van a quemar, se te va a presionar para que vos adores a la bestia, el sistema que nosotros explicamos en el versículo 6. Bien, pero ahora, ¿cómo se adora a Dios? ¿Qué significado tiene de la adoración a Dios? Vamos a hacer una comparación del versículo 7, la segunda parte dice, vuelvo a repetir, adorar a aquel que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Menciona 4 elementos que forman parte de la creación: cielo, tierra, mar y la fuente de las aguas. La mejor forma de estudiar la Biblia es comparando los textos. Cuando yo quiero descubrir el significado o una doctrina o una enseñanza de la Biblia, no me basta con un solo texto, tengo que hacer búsqueda en distintos textos de la Biblia y ver qué elementos tiene en común esos textos para yo saber si el mensaje que Dios da es más profundo de lo que yo estoy leyendo aquí. Y vamos a ver qué significa adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Vamos al capítulo 20 de Éxodo. Éxodo, capítulo 20. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Hay un paralelismo increíble entre el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 11. Dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, incluyendo las fuentes de las aguas, que son los ríos que están en la tierra. Y que dice, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si hacemos una comparación con Apocalipsis 14, vemos coincidencias, ¿verdad? Vemos un paralelismo increíble, porque aquí se mencionan los mismos elementos que en Apocalipsis 14. Y vemos que acá aparece una cuestión más, el día de reposo, que ya nos está diciendo de qué va a ser la controversia en el tiempo final. Va a ser una controversia sobre el día de reposo. Si ustedes ven, aquí dice que Jehová bendice el día de reposo y lo santifica. Pero en el versículo 8
trasciende de Jehová. En el versículo 8 nos dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Dios no se queda con el día de reposo para Él nomás. Él no es egoísta. Él lo da como un mandamiento. Y acabamos de mencionar el cuarto mandamiento, porque si leen Éxodo 20, son los 10 mandamientos. Éxodo 20 describe los 10 mandamientos. Entonces Dios lo elabora el sábado como un mandamiento. ¿Para quiénes? Para toda la humanidad. Nosotros sabemos que el pueblo judío tenía la misión de enseñarle a todo el mundo quién era Jehová de los ejércitos. Esa era la misión del pueblo judío, misión que no cumplió, por eso fue destruido, desterrado, ¿no?, del lugar en donde estaba. Entonces, a toda la humanidad fue dada el mandamiento de santificar el sábado. A Adán se le dio el matrimonio, se le dio el sábado. Cuando aquí se menciona el sábado, se alusiona a la creación. De hecho, ustedes ya lo hemos estudiado, muchos de nosotros, en Génesis, capítulo 2, cuando se habla de la creación de la humanidad. Ustedes saben que en el versículo 1 al 3, no hay ningún pueblo judío, todavía el pueblo judío no había sido creado, no había sido instituido, pero se menciona la institución del sábado. Ustedes están al conocimiento de eso. Vamos a Génesis capítulo 2 para que no nos quede duda del mensaje de Apocalipsis, a qué se refiere. Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra. Vean, los dos elementos. Y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día, ¿qué? El día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Vuelve a existir. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No hay excusa aquí para decir, no, el sábado era para el pueblo judío, porque aquí no existía en ese tiempo el pueblo judío. Génesis, estamos hablando de la creación. Existían solamente Adán y Eva cuando Dios bendijo y santificó el sábado. Entonces, vemos Jesús más tarde en Marcos capítulo 2, él dice: el sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces vemos, acá no aparece la palabra judío, no dice sábado fue hecho por causa del judío, no, fue hecho por causa del hombre, extendiendo el sábado para toda la humanidad. Jesús reincidió en el tema del sábado. Jesús guardó el sábado, sus discípulos guardaron el sábado, la iglesia apostólica guardó el sábado, hasta que con el pasar de los años se fueron filtrando en la iglesia apostólica muchas creencias que no están en la Biblia y que no fueron las creencias de Jesucristo. Se fueron mezclando creencias que sí eran de Jesús con creencias que no eran de Jesús. Entre ellas, la santificación de un falso día de reposo que coincidía con el día de adoración de los romanos, ¿no? Eso lo vimos casualmente en el segundo tema que yo vi. Bien, vamos a volver a Apocalipsis 14. Está aclarado entonces a quién se refiere el ángel cuando dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mensaje que da este ángel, que casualmente lo da a todo el mundo, lo da justamente a un mundo que ese mandamiento no lo guarda. Se hace notar. El ángel no daría un mensaje que no es necesario. No diría: crean en Dios, ¿verdad? Porque si ustedes van a todas las religiones dicen: creemos en Dios. El ángel va hacia otro punto, dice: adorar, no solo creer, sino adorar a aquel que hizo el cielo, haciendo alusión al Creador y haciendo alusión al día sábado, que es el mandamiento pisoteado no solo por todo el mundo, es el mandamiento olvidado, sino olvidado también por la iglesia cristiana. Bien, ahora bien, hay muchas personas que dicen: sí, yo el séptimo día que se menciona en Éxodo, yo lo guardo. Y son guardadores, por ejemplo, del día domingo. Pero, ¿cuál es el séptimo día?
¿no? Porque si ustedes ven en mi versión, por ejemplo, en el mandamiento 4, en el versículo de Éxodo, menciona el día de reposo no especificado si es el sábado o el domingo. Ahora vamos a aclarar esa duda. David, por favor, te pido que me pongas las diapos. Me preocupé por buscar en el diccionario que tengo en mi biblioteca, y lo tengo aquí mismo, para que ustedes, porque hay algunos diccionarios nuevos, muy afines al Vaticano, por ejemplo el de la RAE, la Real Academia Española, que ahora pone séptimo día como domingo, pero el sábado, si ustedes ven, sábado, séptimo y último día de la semana, todavía aparecen muchos diccionarios, ¿no? Cuando yo le mostré, por ejemplo, a mi amigo, Mario, bueno, él me dijo, mirá, no sabía, yo pensé que el domingo era el séptimo día, es que está muy extendida la cultura del domingo como séptimo día, pero en realidad no es el del domingo, es el sábado. Y eso lo deja bien claro el diccionario. Incluso los almanaques, si ustedes van y ven los almanaques, por ejemplo, este almanaque de la Nación, que lo saqué hace poco, que menciona los feriados del 2017, vemos que todavía ubica el domingo como primer día de la semana y al sábado como el séptimo día de la semana, ¿no? E incluso si vamos al original, pasame el diapo, en Éxodo capítulo 20:11, la palabra para día de reposo es Sabbat. ¿De dónde viene la palabra sábado en castellano? Entonces no hay confusión con cuál es el séptimo día de la semana, la Biblia lo deja muy claro, ¿no? El día que vos tienes que santificar, el séptimo día es el sábado, no otro día. Bien, aclarado esto, vamos a continuar con el mensaje del tercer ángel. Entonces, adorar al Creador implica santificar el sábado. Es el acto mismo de adoración al Creador. Lo que Dios mismo está reclamando es que se le reconozca como Creador, como soberano del mundo. Muchos dicen, no, si yo creo en Dios como Creador, pero no se acuerdan o no conocen que Él tiene un día especial, feriado, para que se le adore como Creador, ¿no? Nosotros en el pueblo argentino tenemos feriados para recordar el día de la independencia, el día de nuestros próceres, etcétera, etcétera. Son días que son feriados, no se trabaja nada para que la mente del ciudadano dirija su mente a aquellos que han sacrificado sus vidas por nuestro país y por el país que nosotros tenemos ahora. Bueno, la idea del sábado es una idea similar. Es que el hombre cese sus actividades y dirija su mente al Creador del cielo y la tierra. Bien, ahora vamos a Apocalipsis 14. El mensaje que da el tercer ángel es un mensaje imperativo también, pero no afirmativo, sino negativo. Dice el mensaje de Apocalipsis 14, versículo 9, dice en la segunda parte del versículo: si alguno adora a la bestia de su imagen, o recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, lo que te está diciendo es, mirá, cuidado, no adores a la bestia. No adores a la bestia, porque esto le desagrada a Dios. Una vez que nosotros hemos confirmado qué significa adorar a Dios, tenemos que saber qué significa adorar a la bestia. Por comenzar, ¿quién es la bestia? ¿Quién? A ver, la hermanita aquí dice. A ver si... Satanás. Satanás, bien. Proféticamente, Apocalipsis a Satanás lo identifica con el símbolo del dragón, no de la bestia. Dice Apocalipsis 13 que la bestia recibió autoridad del dragón. Entonces son dos personas distintas. Una es el dragón y otra la bestia. Hermanos, digamos, por cuestiones de tiempo, aquellos que no han estado, digamos, en el tema anterior que yo di, me gustaría que busquen en YouTube
y después estudien bien el tema del segundo ángel, donde se aclara bien quién es la bestia. Después David lo va a hacer el favor de subirlo al grupo. Pero en el mensaje anterior nosotros habíamos identificado a la bestia como un sistema de engaño que se hacía pasar por la religión verdadera. Ustedes saben que la religión verdadera es el cristianismo. Esa fue la religión verdadera. Pero esta bestia ha adoptado la mejor arma que tenía Satanás, que era infiltrarse en el cristianismo y corromperlo. De manera que la bestia es un falso sistema de religión, un sistema engañoso, un sistema poderoso, porque ustedes saben que la bestia, el mensaje profético de Daniel y Apocalipsis significaba poderes políticos. O sea, la bestia fue un poder que era cristiano, que se identificaba con la verdadera religión y que era un poder. Nosotros hoy, los adventistas, no somos un poder. ¿Quiénes somos? No tenemos autoridad a nivel civil. Pero esta bestia tenía autoridad a nivel civil. Se menciona también en Apocalipsis y en Daniel que la bestia hizo persecución de los santos. Nosotros ya más o menos vamos dilucidando qué poder religioso, civil, hizo persecución de los santos, se puso en lugar de Dios, se infiltró en el cristianismo. Y bueno, en el tema anterior coronaba a la bestia, digamos, diciendo que tenía una cabeza política, ¿no? Nosotros identificamos a la bestia con el papado, con el papa. Todos los papas a lo largo de la historia, si nosotros analizamos, fueron líderes de ese poder civil, político y religioso que gobernó Europa durante más de 1000 años y persiguió a sangre y fuego a aquellos que se le oponían. Muchos de ellos eran cristianos. Hablamos un poco de la masacre de los valdenses que se hicieron y de muchos cristianos, de los hugonotes y de muchos cristianos que murieron en hogueras, en persecuciones a manos de este poder religioso. Cristianos que hacían énfasis en volver a la doctrina sana de Jesucristo. Por ejemplo, los anabaptistas, ellos hacían énfasis en que los niños, los bebitos no debían ser bautizados, sino que había que bautizar gente adulta. Y por eso los anabaptistas sufrieron martirios de todo tipo, fueron quemados, ahogados por la Iglesia Católica. No solo por la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica ejercía su poder sobre los estados que en ese tiempo eran católicos, los cuales aplicaban las penas. Ustedes lean un poco de historia y se van a dar cuenta que esa bestia que identifica Apocalipsis es una bestia del Papa, ¿no? De hecho, Apocalipsis capítulo 13 dice: aquella bestia cuya herida fue sanada y la adoraron todos los moradores de la tierra. Es lo que estamos viendo ahora. Si ustedes ven en la edad de la revolución industrial, cuando se levantó Napoleón, se levantaron los imperios de la edad moderna, la iglesia, el poder de la iglesia cayó abruptamente. Fue destituido, el papado incluso corrió el riesgo de extinguirse, porque entró, por ejemplo, un general francés a Roma y lo destituyó el papa. Entonces el poder que tenía la iglesia durante 1000 años se cayó abajo, y se vino abajo también por las nuevas ideas que estaban surgiendo: el protestantismo, el secularismo, el ateísmo. Pero ahora vemos esa bestia cuya herida fue sanada, que está siendo sanada el poder del Papa. Ustedes prendan la televisión, vean los noticieros y el Papa está en todas partes. Está reuniendo, digamos, está logrando una ¿cómo es que se llama esto? Una unión de las religiones, un ecumenismo, una unión también de los poderes políticos. Vimos que en Europa ahora se juntó con todos los líderes europeos, se va a juntar o se juntó con la Unión Europea. Hace poco, algo que no recuerdo que haya hecho alguna vez el Papa, fue a Estados Unidos, el Papa Francisco, y habló ante el Congreso de Estados Unidos, de un país protestante. Vemos que el Papa está volviendo a reunir ese poder que tenía, solamente que lo hace sigilosamente, sutilmente, que nosotros no nos damos cuenta, pero muchos se van a dar cuenta tarde, muchos que no conocen las profecías.
o no las estudian, saben que tienen las profecías para estudiarlas, pero no las estudian. Bien, aclarado bien qué es la bestia, no voy a aclarar en este tema qué es la imagen de la bestia, eso lo voy a aclarar en un tema próximo que yo dé, donde estudiaremos bien qué es la imagen de la bestia. Se nos advierte de no adorar a la bestia. Ahora, nosotros, ¿cómo adoramos a la bestia? Si al Creador se lo adora santificando el día sábado, ¿cómo se adora a la bestia? ¿Qué dice la lógica? Si la controversia de Apocalipsis es una controversia de adoración y nosotros relacionamos el día sábado, ¿cómo se puede adorar a la bestia? Yo puedo decir, bueno, pero yo al Papa no lo adoro. Yo no adoro en la iglesia romana. Sencillo, yo soy protestante, soy evangélico. Yo no le rindo adoración al papado. ¿Cómo se puede adorar a la bestia? Ya lo vamos a ver, no va a quedar ninguna duda de eso. La única forma, hermanos, es honrando a otro día diferente. Al día de descanso espurio que la bestia ha inventado. Bien, vamos a continuar leyendo. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, menciona la palabra la marca, en la frente o en su mano. Ustedes han oído hablar de la marca, ¿verdad? Se habla mucho de la marca entre los cristianos evangélicos, de que es un chip, que a uno le van a poner un chip y que después... pero acá no te dice si alguno recibe la marca en su frente, un chip, yo no veo que se puede poner en la frente un chip, o en su mano. Y Apocalipsis 13 es más específico, dice la mano derecha. Yo me pregunto, ¿cuál es el significado de esta marca que se pone en la frente o en la mano? Ustedes saben que con la frente pensamos, ¿verdad? Y con la mano derecha trabajamos, hacemos cosas. La mano en la Biblia significa el trabajo. Entonces, tiene que ver con el pensamiento, con el culto y con el trabajo. Esta marca. ¿Cuál es la marca de la bestia? Porque dice que es la marca que a vos no te tienen que poner. Y vamos a ver qué es una marca. Por comenzar, definamos qué dice el diccionario de qué es una marca. ¿David? Pásame la diapositiva, vamos a estudiar bien qué significa la marca. Bueno, marca, según el diccionario de la Real Academia, señal que se hace o se pone en alguien o algo para distinguirlo, noten, distinguirlo, o para denotar calidad o pertenencia. Bien, esta es la marca de la bestia. Esto es lo que a nosotros no nos tienen que poner, la marca de la bestia, la señal de la bestia. Bien, pero para entender la señal de la bestia, la Biblia acá no está siendo muy específica de qué es la señal de la bestia. Nosotros tenemos que saber que, si bien la adoración a la bestia se opone a la adoración al Creador, la marca de la bestia se opone a la marca de Dios. La señal de la bestia se opone a la señal de Dios. Entonces tenemos que ver cuál es la señal de Dios para entender cuál es la señal de la bestia. Y vamos a ver eso está en la Biblia. ¿Saben ustedes que Dios tiene una señal? Vamos a verlo en Éxodo, capítulo 31. Vamos a Éxodo, capítulo 31. Éxodo, capítulo 31, versículo 13 en adelante. Y noten, dice: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis 10 días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová. Miren, él es dado identificativo de que os santifico. Versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será
cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal, vuelvo a repetir, es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ha quedado muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es la señal de Dios? Es la señal entre Dios y su pueblo. Es la señal de que Él es Jehová que santifica a su pueblo, y la señal de que Él es el creador. En otras palabras, Él dice: yo soy el creador y yo pongo mi día de reposo como señal de que yo soy el creador. A ver, ¿quién me reconoce como creador? ¿No? Entonces, lo que ha hecho Satanás es hacer que el hombre desvirtúe el sábado, desvirtúe el descanso, ¿no? Y se olvide de ese mandamiento. Satanás tiene el propósito de desvirtuar todo lo que Dios crea y de hacer que la gente se olvide de Dios y se olvide de sus mandamientos y no le obedezca a Dios. Entonces, hermanos, yo hago la pregunta: si la señal de Dios es el sábado, ¿cuál es la señal de esta bestia que vimos que es un poder religioso, que ya lo identificamos claramente como el papado y la iglesia de Roma? ¿Cuál es la señal que va a imponer sobre todas las personas? El día domingo como día de descanso. Vean, se cumple el propósito de Satanás. Dios inventa un día de reposo, el sábado Satanás dice: no, ese día no, yo voy a hacer que todos adoren el domingo para hacerte la guerra a vos. Dios instituye el matrimonio en el Edén, de varón y hembra los creó, dice, se unió a Adán y a su mujer y fueron una sola carne. ¿Qué inventa Satanás? Un falso matrimonio. No, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Ves? Yo te voy a demostrar que el mundo no te quiere obedecer a vos. El mundo me obedece a mí. Y tus mandamientos no sirven, están pasados de moda. Eso es lo que Satanás quiere imponer en la sociedad. Y lo ha logrado en parte, no completamente. Vemos que el matrimonio ha sido pisoteado por los estados. Los estados de varios países del mundo ya han instituido el matrimonio homosexual. Y la adoración del día domingo, ¿lo han instituido? Cuidado, porque se está haciendo actualmente un movimiento a favor del domingo. Vemos que en varios estados de Argentina, varias provincias, porque ustedes saben que Argentina es un país federal, teóricamente, eso quiere decir que las provincias tienen cierta independencia política para legislar. Hay provincias donde, por ejemplo en Santa Fe, donde se ha sacado una ley dominical y donde se ha impuesto a la gente que descanse el día domingo y no el sábado. ¿Por qué no el sábado? Porque básicamente el que sí o sí tiene que cerrar su día el día domingo tiene que abrir el sábado, porque el sábado, o sea, si no abre un día de la semana, tiene que cerrarlo en otro día de la semana. ¿Cuál día de la semana tiene que cerrar? O sea, una pérdida para el empresario. Y para los adventistas, para los judíos, para aquellos que descansan el día que Dios mandó, es también una pérdida, porque se hace presión sobre esas personas, ¿no? Presión para que no trabajen un día que pueden trabajar. Entonces, vemos que el propósito de la bestia es este, ¿no? Imponer el falso día de descanso en desafío al día que Dios instituyó. Y vemos que hay un movimiento por donde el Papa habla del domingo, que necesitamos descansar el domingo, que la industria tiene que cerrar los domingos así no contamine, que el trabajador necesita descansar, que la familia necesita unirse, pero claro, no en el día. Ese mensaje que da es positivo, es real. El tema es que lo apunta al domingo y no al sábado. Por eso mucha gente va a ser engañada, y está siendo engañada actualmente. Mucha gente nunca ha oído del sábado, nunca ha entendido el sábado. Dios las considera como hijos suyos, de hecho, hijos suyos en todas esas iglesias. Pero cuando esta bestia, a través de su imagen, imponga
el día domingo para todo el mundo, y eso se hace a través de un acto específico que es la legislación en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos el Congreso apruebe una ley dominical, hermanos, es el comienzo del fin del mundo, porque se cumple exactamente este mensaje de Apocalipsis capítulo 14. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, ¿no? Entonces, eso lo vamos a estudiar bien en el próximo tema que yo leo. Pero bien, nosotros ahora entendemos qué es la marca de la bestia, para que sepamos qué es, con qué tenemos que tener cuidado. Ahora sí, poneme las citas. Miren, lo que dice un católico: el domingo es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Es una revista católica de Record, de Londres, del año 1923. Parece que a algunos se les escapó, como diciendo, porque en esa época todavía los protestantes tenían controversia con los católicos. No es como ahora que están unidos y van de la mano, que el Papa los ha logrado unir. En esa época los católicos estaban en una controversia muy fuerte con los protestantes, y los católicos, ¿saben qué decían? ¿Qué le decían a los protestantes? Le decían: ustedes en realidad no son seguidores de la Biblia, porque ustedes guardan el domingo, y el domingo lo hemos inventado nosotros, así que ustedes nos rinden pleitesía a nosotros, decían los católicos. En esa época, que tenían problemas, tenían controversia los católicos con los protestantes. Entonces, es más, una revista católica llega a citar a los adventistas del séptimo día como, sí, ellos sí son protestantes en el sentido estricto de la palabra. Claro, en esa época nosotros no éramos nadie, prácticamente éramos un grupito, pero en esa época los otros protestantes le dicen: no, nosotros tenemos la verdad, y los católicos dicen: no, los adventistas ellos sí guardan la Biblia, pero ustedes no hacen caso a nosotros porque guardan el domingo. El domingo no lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, vemos que queda clarito cuál es la marca de la bestia. Bien, ahora, la tercera y última pregunta para cerrar el tema es que nosotros tenemos que saber cuándo será esto. ¿Podría el mensaje este de Apocalipsis 14 ser un mensaje para el pasado? ¿Un mensaje que no tiene ningún significado para nosotros ahora en este tiempo? Vamos a ver Apocalipsis 14:10. Dice, se menciona ahí, Apocalipsis 14:10 dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen, estoy confundido con el versículo 9. Dice, el versículo 10 dice: él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué es el vino de la ira de Dios? Es algo particular, específico en el Apocalipsis. El vino de la ira de Dios. Por ahí puede hacer alusión al castigo final de los impíos, pero no, el vino de la ira de Dios no hace énfasis en eso, sino en un hecho particular, en un evento, y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 15. Ahí nomás, el versículo 1 dice: viene del cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Vemos? Ustedes saben que el vino en la Biblia suele estar vertido sobre una copa, ¿verdad? Un cáliz. Y aquí se nos dice, el versículo 1, que nos da el significado de la ira de Dios. Dice que las 7 plagas se consuma la ira de Dios. Entonces ya nos está ubicando en un tiempo. El versículo 7 nos dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos y los siglos. Este mensaje, donde se menciona la ira de Dios, que aquellos que adoren a la bestia van a recibir la ira de Dios, se refiere a las plagas, a las 7 plagas postreras. Aquí el hermano David, por ejemplo, explicó hace un sábado, 2 sábados atrás, y explicó, él se encargó de explicar también en el tema anterior que dio, las 7 plagas postreras y las 7 plagas primeras. Las 7 plagas postreras, las 7 últimas plagas,
Son las plagas que se dan justo antes del fin del mundo. Entonces, este es un mensaje para la gente que vive cerca del fin del mundo. Que no adoren a la bestia, porque si no van a recibir las plagas. Vamos a ponerme la siguiente diapo. Ahí está, esto es lo que yo le estaba diciendo. Vean, nosotros estamos en el 2017. En un momento determinado se da el mensaje del tercer ángel, que ya se empieza a dar a partir de ahora, digamos. De 1844 se empezó a dar, pero ese mensaje va a ir creciendo hasta un momento en el que ese mensaje va a alcanzar a todo el mundo. Cuando se alcance ese mensaje a todo el mundo, todas las personas van a decidir si adoran a Dios o a la bestia. Aquellos que no adoren a Dios, aquellos que adoren a Dios van a recibir el sello de Dios, y aquellos que adoren a la bestia, la marca de la bestia. Llega un momento donde Cristo sale del santuario y deja de interceder ya por el mundo. En ese momento ya no hay gracia ya para nadie, no hay perdón. ¿Me entienden? Y ya no vas a poder arrepentir, ya no vas a poder decidirte por Dios. Después de ese momento caen las 7 plagas destructoras, y después viene Jesús y nos lleva al cielo. Entonces ese mensaje del tercer ángel se da justo ahora, en este tiempo. Por eso nosotros tenemos que procurar estudiarlo, entenderlo y predicarlo. Bien, cierro con Apocalipsis 14, versículo, Apocalipsis 14, versículo 12, donde se menciona a nosotros, aquellos que decidan obedecer a Dios y no adorar a la bestia. El versículo 12 describe la situación de ellos. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, en ese tiempo, cuando se imponga la ley dominical, vamos a tener paciencia. Con la paciencia ganaremos nuestras almas. Dice Cristo, versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Va a haber muertos por causa de la adoración de la bestia y de la adoración a Dios. Ahí se va a decir, adoras a Dios, adoras a la bestia, y el mundo va a estar con la bestia, el mundo político va a estar con la bestia, y se te va a imponer que adores a la bestia. Y muchos cristianos, se menciona aquí, van a enfrentar el martirio. Muchos. Apocalipsis 13, es más específico, dice, hizo poner una señal sobre todos, ricos y pobres, y se hizo que matase a aquellos que no la adorasen. Que matase a aquellos que no la adorasen, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, hermanos, el mensaje que yo quiero dar, ya cerrando, es que nos preparemos para eso. Y esa preparación es una preparación diaria, es una preparación de todos los días, conociéndolo a Cristo. Él me puede dar paciencia, Él me puede dar poder para obedecer su mandamiento, no por nosotros mismos. Si confiamos en nosotros mismos y queremos, bueno, cuando llegue en aquel momento, yo me decidiré por Dios, va a ser tarde, porque no voy a estar preparado, ¿no? Entonces, el mensaje que yo quiero dar es que nos preparemos, que todos los días oremos, estudiemos la palabra de Dios y busquemos conocerlo a Jesucristo. Ustedes saben que Jesucristo dice, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esa persecución con un espíritu de Cristo? Solamente conociéndolo a Él, ¿no? Así que bueno, hermanos, ese es el mensaje, y bueno, espero que les haya llegado al corazón, ¿no? Amén.